preguntas porque durante la pausa, acá, en este estudio, se habla tanto, se discute tanto, que uno pierde la noción del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo torturamos hablando? Que podrías hacer la tertulia al lado B y sería exitosísima. Lo único que tendríamos que cuidarnos un poco más nosotros, claro, en lo que decimos. Bueno, lo cierto es que el backstage. Cuando Valentina abre el micrófono, cuando Valentina abre el micrófono, yo estoy con la cabeza en cualquier parte. Bueno, vamos a la segunda, vamos al segundo segmento de la mesa de hoy. Estamos en la mesa de este miércoles 18 de octubre de 2017 con Karina Novarese, Teresa Herrera, a mi izquierda, y a mi derecha, Guillermo Fossati y Gerardo Caetano. Esto es para los que nos están siguiendo en la emisión en video, ¿no? Como decía acá el relator, a la derecha de la pantalla, señora, ¿se acuerdan de aquello? ¿Eso de qué años es? ¿Los años 60? 60. Ustedes lo vieron. Yo no me acuerdo. A la derecha de la pantalla, bueno, sí, lo vieron. Vamos a un segundo asunto, esta vez en el terreno político. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, dijo el jueves pasado que la oposición no tiene agenda y que además de titulares debe profundizar sobre cada idea. Si a mí se me dice hay que mejorar la seguridad del país, como se dijo hace 2 años, y la propuesta que me viene es cambiar al ministro, eso no es serio, eso son pompitas de jabón. El lunes pasado, cuando entrevisté al senador Luis Lacalle Pou, le consulté sobre ese planteo que había hecho Vázquez en Radio Sarandí y por qué lo había dejado pasar él el domingo en su discurso en el cierre del Congreso del Sector Todos. Lacalle Pou dijo que no se pronunció sobre el tema porque no se trata de tener un contrapunto con el presidente de la República. De todos modos, como volví a insistirle, señaló lo siguiente. A ustedes les consta que todos los 2 de marzo nosotros le hacemos propuestas al presidente que no son titulares. Lacalle Pou recordó además que hace pocos meses difundió un documento titulado ¿A quién no se le cae una idea?, donde su sector recopila una serie de soluciones concretas que ha ido colocando en el debate público y en varios casos con buena repercusión. ¿Cómo ven este tiroteo? Tiene unos días ya, pero me interesa que ustedes lo comenten porque además ustedes querían tratarlo también. Gerardo, primero. Bueno, yo traigo el documento de todos, a quien no se le cae una idea, y traigo el documento oficial Uruguay Cambia, y son 2 países distintos. Son 2 países distintos. Y eso me preocupa. Me preocupa. Y yo que aquí y en otras oportunidades incluso lo he escrito, creo que al gobierno le falta libreto, sobre todo para una nueva etapa, y le está faltando energía transformadora, sobre todo ahora, en donde se encaminó la economía. Hay una inversión muy importante que está allí, al caer, vamos a ver desde qué concesiones, pero uno podría decir, bueno, ahora, y estamos a mitad del gobierno, bueno, las transformaciones. En verdad, esta primera parte del gobierno, esta primera etapa del tercer gobierno del Frente Amplio, no ha sido de siembra destacada. El gobierno se enoja cuando se le dice esto. Y esto no solamente se lo dice la oposición. Ahora, yo voy a ver lo que dice la oposición, y en realidad también veo una posición flojita. Y eso me preocupa. Porque el juego de la democracia es alternancia. ¿Por qué digo que es una propuesta flojita y ojo, parto de una base? No me gusta cuando el presidente entra en este terreno de referir popitas de jabón. Me parece que se hace un daño terrible. Y me parece que hace bien Luis Alberto Lacalle no seguir con ese jueguito mezquino. Pero yo quiero saber... Que empezó también, seamos de alguna manera. Que empezó el propio Lacalle Pou con la bandera famosa. Bárbaro, y pero tonterías ese juego, que realmente no deberíamos ni recordar más. Pero ese juego no le hace bien a nadie. No, a nadie, de acuerdo. Pero aquí, por ejemplo, nosotros estamos en los umbrales de una revolución industrial 4.0, de un cambio tecnoeconómico brutal, que va a generar un gran problema de empleo. El gobierno, a mi juicio, ilegítimo de Brasil, sacó una reforma laboral súper conservadora. ¿Cuáles son las señales que yo vi desde la oposición? Bueno, señales de decir, bueno, habría que estar pensando en eso. El Uruguay no está para volver a los 90.
Cuando yo veo los problemas importantes que hay en materia de inserción internacional y veo que en la oposición, en forma absolutamente unánime, la postura es firmar libre comercio con el que sea y no damos una discusión en serio de lo que implica cada tratado de libre comercio, y lo hacemos con realismo, en el medio de un Mercosur que no funciona, pero lo hacemos con realismo. Cuando veo, por ejemplo, que acá han habido cambios irreversibles que tienen que ver con el mundo, la agenda de los nuevos derechos no vino con el frente, vino con el mundo, y veo algunos sectores que dicen, cuando nosotros lleguemos, ahí vamos a dar marcha atrás. Entonces, lo que yo digo, realmente tenemos un problema de libreto, pero no solamente, y el problema del libreto es un gran desafío para el país. Guillermo. Digo, volviendo un poco al punto de partida, con que también está claro que ha sido una reacción defensiva del presidente Vázquez, porque se sintió aludido de alguna manera cuando, frente a los dichos de la calle Pou, señalaba que no tenía agenda el gobierno. O sea, primero que lo señaló, para ser justos. Sí. Vázquez está respondiendo a una crítica de la oposición. Exacto. Y en particular de la calle Pou, ¿no? Exacto. Ahora, de todas maneras, cuando él señala, más allá de los titulares, entrar en los fundamentos de propuestas, el rey de los titulares es el doctor Vázquez. El gobierno es de titulares. Así lo ha sido con el cambio del ADN de la educación, y todos vemos lo que en definitiva fue. Ayer escuchaba la entrevista que le hacías al Pacha Sánchez, ¿no? Y él en determinado momento destaca tres grandes planteos. Estás viendo la entrevista en Telemundo con Alejandro Sánchez, diputado del MPP. Exacto, pero él mismo señala que todos le dicen Pacha. Exacto. Y dice, plantea concretamente los desafíos tecnológicos, la educación, especialmente en el desarrollo de las ciencias básicas, y la inserción internacional. Y después agrega empresas públicas también. Y ahí está. Bueno, en empresas públicas nos hace recordar a la madre de todas las reformas, que quedó en nada. Yo creo que la madre de todas las reformas es la reforma educativa. Sí, pero yo me refiero a la madre de todas las reformas, porque fue la frase dicha por el doctor Vázquez en su primer gobierno para la reforma del Estado, que quedó en nada. Lo que yo considero la madre de todas las reformas, coincido con lo que está diciendo Gerardo, que es la educación. Pasamos de Mujica con educación, que quedó en un titular, y arrancamos este gobierno con el cambio del ADN, y ya vemos claramente la situación. Por lo tanto, se plantean ciertas cosas que en realidad no van de la mano con los resultados, con los hechos concretos, que es a lo que hay que estar mirando. Tú decís que en el planteo de Pacha Sánchez también lo que hay son titulares. Son titulares. Se habla de inserción internacional. Y en definitiva, si hay alguien que está alejado del Frente Amplio y está más con la oposición, es el propio canciller Nino Boa. Cada vez que está presentando planteos con respecto a la inserción internacional del país, se encuentran resistencias. En el caso concretamente del TLC con Chile, te encontrás a Vázquez, que señala que le da vergüenza cuando está frente a Bachelet por el tema que está demorado en el Parlamento, y en realidad la piedra en el zapato y la fricción está dada en la interna del Frente Amplio. Está bueno que haya traído, Gerardo, los papeles. Yo los había visto digitalmente, sobre todo el del Partido Nacional, no había encontrado tanto el del plan de gobierno, digamos, de este gobierno. Porque esta discusión es lo que es una pompita de jabón, básicamente. Y bueno, es lo que pasa normalmente con las discusiones políticas. Lo que no nos estamos dando cuenta, o que tal vez, no se están dando cuenta tanto el gobierno como la oposición, es que estamos llegando a un momento en que estos 15 años de gobierno del Frente Amplio, de mayorías parlamentarias en buena parte, seguramente llegue a su fin, no sé si como gobierno, pero sí como mayoría parlamentaria, con lo cual deberíamos empezar a aprender a negociar de vuelta. Absolutamente. Que ha sido además pésima señal que la relación Vázquez-la calle Pou sea lo que es, ¿no? Por eso quiero terminar esto. Bien dicho, Karina. La negociación ha sido el ícono de nuestro sistema parlamentario. Claro. Ayer me llamaba por otra cosa un periodista de CNN y me preguntaba temas que tenían que ver, porque viste, desde afuera se ve de alguna manera Uruguay por todas estas conquistas, que son conquistas, no estoy diciendo que no, que tienen que ver con derechos humanos sobre todo, o algunas liberalizaciones. Y yo le decía, ojo, porque por un lado está muy bien eso, algunos lo aprueban, otros no, pero por otro lado tenemos un parlamento casi que inmovilizado. Porque, a ver, la calle Pou decía en entrevista contigo, estamos dispuestos a apoyar un tratado de libre comercio con Chile, pero el propio partido de gobierno no lo lleva a la discusión donde debe. Entonces,
Hay responsabilidad de las dos partes. Por supuesto que yo le asigno un poco más de responsabilidad a nuestro presidente porque sé que tiene poder en este momento. Es el Ejecutivo. Pero, de cualquier manera, reconozco también que la oposición está siendo más constructiva en algunos casos. Yo creo que hizo bien la calle Pou en bajar un poco la pelota acá y no seguir con una discusión realmente vacía. Pero no veo que haya instancias de negociación y se vienen meses complicados. Yo no sé qué va a pasar. Y años complicados. Por eso digo, no sé qué va a pasar en las próximas elecciones. No quiero decir quién va a ganar o quién no tengo la bola de cristal. No creo que sea tan sencillo elegir mayorías como hasta ahora. Teresa. En la misma línea que Karina, pero por ahí profundizando un poco más. Yo le tengo mucho miedo, y miren quién, a la argentinización de la política uruguaya. Es decir, yo creo que cada vez está más fracturada. No me asustes tanto. Quedó duro. Creo que cada vez hay más, por eso dije miedo, usé la palabra miedo. Terror. Exacto, porque en definitiva yo creo que cada vez están más fracturados determinados sectores. Yo creo que cada vez hay más una discusión de enfrentamiento y no una discusión de negociación, como sería dable esperar. Y no hay una preocupación, por lo menos uno no la ve desde afuera, de los grandes temas que tú esbozabas hoy, Gerardo, ¿no? Es decir, esos grandes temas que tienen que ver con los cambios, por ejemplo, en lo que va a ser el mundo del trabajo, en el mundo del empleo, esos grandes cambios que van a tener que ver con el avance de la tecnología a lo largo de nuestra vida cotidiana, no solamente en el tema del empleo, los temas de cuál es el futuro o cuál es el modelo de Uruguay que se quiere. Y a mí me parece que perder el tiempo discutiendo las pompitas de jabón o la banderita me parece que lo que hay que discutir de fondo, por aquello que muy bien señalaba Karina también, de que sea cual sea el gobierno, mayorías parlamentarias no va a tener, hay que discutir de fondo cuáles son los grandes problemas del país y el modelo de país que queremos en un mundo que cambia minuto a minuto. Y a mí me parece, el ritmo de los avances en nuestro país es tremendamente lento. Ese es uno de los problemas de fondo, ¿no? Eso de que a Uruguay todo llega más tarde, más despacio. Bueno, pero ahora, muchachos y chicas, no tenemos más tiempo. Muchachos y chicas, no tenemos más tiempo. Tenemos un minuto para este bloque nada más. Lo tuyo es terrible. Lo tuyo es terrible y... Claro, te das cuenta, nos deja sin tiempo a nosotros, nos deja sin tiempo. Yo lo que digo es, cuando de un lado se dice década perdida, bueno, no se sostiene. No se sostiene. Eso sí que son bombas de jabón. 55% de aumento del salario real de los trabajadores. Claro, hay 500.000 salarios deprimidos, de gente que gana algo que no, con lo que no puede vivir, y jubilados que ganan algo con lo que no pueden vivir. Bien, la economía es el único país de América Latina y tal vez del mundo que está llegando a su 15º año de crecimiento ininterrumpido, con tasas bajas desde el 2015, pero estamos en ascenso. Con algún problema de desempleo que no se hay un problema de empleo, no, hay un problema de empleo, pero déjame bueno, terminar. Son pequeños detalles. Década perdida, no. Y vamos bien, tampoco. Claro. ¿Por qué? Porque la madre de todas las reformas, la reforma educativa, y bueno, hace 50 años que estamos, yo no digo que no haya cambios, y en esto hemos leído el informe del INED, pero los cambios son absolutamente insuficientes y estamos en un contexto en donde en pocos años, repito ese estudio formidable de la unidad de prospectiva, el problema no va a ser la falta de empleos, el problema va a ser que los uruguayos no van a estar capacitados para esos empleos. Exacto, el tipo de empleo que se viene. No cabe ninguna duda, ese es el gran problema que se nos mira mirando hacia adelante, es el gran problema, es la falta de sincronización entre la oferta educativa y la oferta de capacitación y formación para el empleo y lo que va a ser las exigencias del mundo de mañana. Pero tú tenés una cantidad de aspectos que en el marco de una oportunidad, porque una década de bonanza económica es un tiempo de oportunidad para hacer, tenemos una infraestructura absolutamente deteriorada, tenemos la educación que podría realmente... ¿Qué es lo que cambió de la educación? Que es muy importante, los recursos volcados a la educación. Pero el resto de las situaciones importantes que tenés que considerar, y a mí lo que más me asusta, lo vuelvo a repetir, es la lentitud, el problema de ritmo que tiene este país, que no va de la mano con los acelerados avances. Que quede claro que le diste 2 oportunidades a los hombres y nos dejaste con 2 menos a las mujeres. Yo digo de prorrogar.
Lo digo de prorrogar, se impone. Se impone. Un minuto. Se impone prorrogar. No, muy rápidamente. El otro día escuchaba una entrevista de un tertuliano que yo admiro muchísimo, que es Grompone, porque me parece que tiene una claridad de pensamiento. Podemos estar o no de acuerdo, pero en general tiene una claridad de pensamiento envidiable. Y él decía, todas las reformas educativas reales en este país han sido autoritarias, o de alguna manera, no necesariamente en gobiernos autoritarios, que sí lo fueron muchas veces, pero con decisiones claras, duras. En ninguno de esos documentos encontrás decisiones claras y duras con respecto a la educación. 10 y 2 minutos. No es verdad eso. Claras y duras. No es verdad eso. Siempre estamos queriendo negociar con alguien. Y en lo que a mí refiere, que soy un autor directo de muchas de las propuestas del Partido Nacional en materia educativa, lee la propuesta del Partido Nacional en materia educativa. Ahí no queda claro.